Controversias sobre la muerte de Alfonso Ugarte. Muchas historietas se han tejido con respecto a la muerte del coronel Alfonso Ugarte. Alguna de ellas podría haber sido la verdadera. Pero, ¿quién fue Alfonso Ugarte? Según la copia de su bautizo a Fojas 37 del libro número 48 de la parroquia de San Lorenzo de Tarapacá, está registrado su advenimiento. Fue inscrito con el nombre de Juan Alfonso Ugarte Bernal, el 13 de julio de 1847. Creció en Iquique, en medio de los lujos de una familia acomodada. Ya joven y dueño de una cuantiosa fortuna, se preparaba para viajar a Europa cuando recibe la noticia que Chile declaraba la guerra al Perú. Ugarte renuncia a su viaje, sin interesarle las consecuencias económicas que significaba esta actitud. Encabeza la lista de donantes en dinero para los gastos de guerra. Lo hace con 10.000 soles, imponiéndose esta cuota mensualmente. Organizó y equipó con su propio dinero el batallón Iquique, en un acto de desprendimiento y sentimiento patriótico como pocos. No voy a ser mezquino con él. En Lima, cientos de acaudalados jóvenes, al enterarse de las cercanías de la guerra y cuando vieron peligrar su vida, se marcharon sin demora al extranjero. Otros, los que se quedaron, muchas veces pactaron con el enemigo. Lo cierto es que Ugarte no estaba huérfano de sentimiento patriótico. Participó en la batalla de Tarapacá el 26 de noviembre de 1879 en la división que mandaba el coronel puneño don José Miguel de los Ríos. En aquella victoria, una bala le rozó la cabeza. Su actuación en este hecho victorioso fue calificado por el coronel Belisario Suárez como valiente. Después se retira a Arica, primero por las faldas de la cordillera, luego por el pesado desierto soportando frío, sed, hambre, cansancio, infección de las heridas y posteriormente mucha fiebre. El 7 de junio de 1880, las tropas chilenas, en un número no menor de 7.000, arremeten contra los defensores de la plaza de Arica. La batalla fue sangrienta, cruel. Pero, ¿qué le pasó a Alfonso Ugarte? Algunos dicen que se tiró del morro por defender el honor de su bandera. Pero, al respecto, ¿cómo se manifiestan los historiadores o los testigos presenciales de los hechos? Según el historiador Gerardo Vargas, autor de La batalla de Arica, llegó a esta ciudad el 22 de junio de 1880, 15 días después de la ocupación de Arica por las armas de Chile. Acompañado de sus padres, regresaba a este puerto procedente de Tacna, a donde se había dirigido huyendo de los diarios bombardeos de la escuadra chilena. Desde los primeros instantes de su llegada, escuchó de los ariqueños de esa época haber visto la osamenta de un caballo desbarrancado. Estuvo ahí durante muchos días, detenidos en el peñascos fronterizos al actual parque, sobre el camino conocido con el nombre de La Cinta. Se decía también que ese caballo era del coronel Alfonso Ugarte, que se había precipitado desde la cumbre del Morro y que los restos de este jefe habían sido incinerados al pie de dicha montaña por el coronel chileno Valdivieso, jefe de la plaza, junto con numerosos cadáveres de los combatientes caídos en la feral batalla. En los documentos inéditos, Guerra con Chile,
La campaña de Tacna y Arica de la Biblioteca Histórica Peruana, tomo 6, con notas de Rubén Vargas Ugarte, dice: en cambio, más incierta y oscura es la suerte que corrió el coronel Alfonso Ugarte. En primer lugar, no deja de llamar la atención que Ugarte estuviese montado. Los jefes que lucharon en Arica, todos o casi todos, combatieron a pie. Nicanor Molinari, autor de un libro sobre el asalto y toma de Arica, ha escrito la más importante relación de lo que en esta batalla ocurrió. Abunda en detalles y referencias de que carecen los Paz Soldán, Caivano, Vicuña Maquena, Barros Arana, Bulnes, entre otros. Es que Molinari, en su carácter de subteniente del regimiento cuarto de línea, asistió a esta acción de armas y tuvo la oportunidad, durante su estadía en la ciudad del Morro, de conocer palmo a palmo el terreno en que combatió, como asimismo todo lo concerniente a los elementos de defensa de la plaza y a sus defensores y también a sus atacantes. El subteniente chileno da mucha importancia a los relatos de nuestros compatriotas sobrevivientes del hecatombe. Lo que sí llama la atención es la exactitud con la que escribe, la topografía del terreno en que actuaron los contenedores y otros detalles, cuya veracidad no se puede desconocer. Para escribir su libro, Molinari ha tenido que estudiar los datos que guardaba, leer todo lo que se ha escrito sobre la acción y, lo más importante, conversar con nuestros sobrevivientes, consultando con el ingeniero Guillermo Elmor y otros jefes y oficiales peruanos prisioneros en San Bernardo, así como también los partes del coronel Manuel de la Torre, el comandante Roque Sáenz Peña y Manuel Espinosa. En la página 54 de su obra, niega que el coronel Ugarte, al verse rodeado de enemigos y perdida toda esperanza de triunfo, se lanzara al abismo desde la cumbre del Morro. Él dice: porque así como don Justo Arias y Aragüez cayó batiéndose como un león, es mentira la grandiosa muerte de Bolognesi y pura invención el que se arrojase con su caballo y todo Alfonso Ugarte, como lo probaremos a su debido tiempo. Los peruanos, para ser históricamente justos, deben bajar a Bolognesi de su monumento y colocar en ese lugar al valiente Arias y Aragüez. El capitán chileno Silva Arraigada, combatiente de Arica, en una carta dirige a los historiadores de la época, dice: el cadáver de Alfonso Ugarte se encontraba en una casucha ubicada cerca del mástil, al lado del mar, mirando hacia el pueblo. En ese lugar las rabonas del pueblo cocinaban, y ahí esas pobres mujeres tenían oculto el cadáver de Alfonso Ugarte. Era un hombre chico, moreno, el rostro picado de viruelas, los dientes muy orificados, bigote negro. Aquellas mujeres tenían un profundo cariño con Ugarte, y para guardar su cadáver le habían vestido con un uniforme quitado a un muerto chileno. Versión documentada. El cadáver fue reconocido por don Carlos Ostolaza, quien había sido enviado especialmente para esta tarea en el Directorio de Lima, que se publicó en el 1879. Enrique Elmore y Ostolaza aparece como senador suplente de Tacna, lo que quiere decir que era una persona de cierta consideración en el ambiente político. En el diario El Callao del 7 de julio de 1890 y en la Opinión Nacional del 11 de julio de 1890, se expresaba que en el cementerio de Arica, el comisionado señor Ostolaza indicó el nicho donde estaban depositados los restos de Alfonso Ugarte. Descubierto el ataúd, se encontró grabada en la tapa
la siguiente inscripción: Alfonso Ugarte. Dentro del cajón solo existía un costado del cuerpo, única parte de él que se encontró al pie del morro y que fue reconocido por un calcetín que llevaba puestos sus iniciales. Al encontrarlo, el señor Ostolaza la envolvió en una sábana, depositándolo en tal estado en el ataúd en que hoy se encuentra. Como estos restos, también fueron encontrados los restos del capitán King, muerto en el asalto del Fuerte Este. El Callao del 1 de julio de 1880 decía: los siguientes señores, hijos de Tarapacá, han solicitado llevar en hombros los restos de Alfonso Ugarte el día de las honras. Coronel Morales Bermúdez, Bruno Morales Bermúdez, Mariano Morales Bermúdez, Francisco Mendizábal, Pedro José Zabaleta, Timoteo Mendizábal, Ildefonso de Loaiza, Máximo Luza, Rómulo Peña, Rómulo Reyes, Argote y Marquesado, Carlos Ardiles, Timoteo Smith, Manuel Oviedo, Román Morales, Adolfo Zavala, Constantino Duarte, Guillermo Soler, Tello, Eduardo Romero, Capitán Vicente, Manuel Zavala y Zavala, Sinaco y Oviedo, entre otros. A estas alturas surge la pregunta: ¿son los restos de Ugarte? Vamos a suponer que no. Entonces, ¿cómo lo aceptaron las autoridades políticas, militares y religiosas del año 1890? ¿Por qué los tarapaqueños mandaron acuñar medallas conmemorativas e incluso se ofrecieron para cargar el féretro del héroe? No estuvieron presentes en la ceremonia los sobrinos del combatiente del Morro, señores Alfonso y Antonio Bernal, y enviaron ofrendas florales. Después de su heroica muerte en el Morro, lo que se encontró de él fue la parte de su cuerpo. Veamos su partida de función. Año del Señor de 1880. En 15 de junio, yo, el cura propio y vicario de esta ciudad de San Marcos de Arica, sepulté de cruz alta en el panteón de esta ciudad el cuerpo mayor del coronel Alfonso Ugarte, que fue encontrado al pie del morro y de ahí se depositó su respectivo nicho, hijo legítimo de don Narciso Ugarte y de doña Rosa Bernal. Y para que conste lo firmo, José Diego Chávez, libro de entierros que empieza en 1873 y termina en 1895, folio 59, parroquia de San Marcos de Arica. Podríamos pensar que la partida de defunción de Alfonso Ugarte es falsa, pero no fue así. La afirmó el padre José Diego Chávez, peruano, quien estuvo a cargo de la parroquia de San Marcos de Arica desde 1871. Como es fácil comprobar mediante las guías y calendarios de forasteros, los restos que se trajeron a Lima en 1890 son pues auténticos. Los enterraron primero en el mausoleo del Mariscal Castilla y después en la que la madre del héroe ordenó construir. El terreno fue adquirido en mayo de 1891 y ampliado en noviembre de 1896. Eh, ¿Cuál sería mi apreciación? Si consideramos que el sacerdote de Arica, José Diego Chávez, dio sepultura a los restos, a lo que es el costado del cuerpo del coronel Alfonso Ugarte, que fue encontrado al pie del morro y que fue reconocido por el calcetín que llevaba con sus iniciales bordados en oro. Tendríamos que afirmar que el coronel Alfonso Ugarte murió despedazado, víctima de un disparo de artillería, y decir lamentablemente que es falso que el patriota se lanzó del morro con el pabellón nacional. Desde Trujillo, Perú, Luis Mantilla Luman.